bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. Hallelujah. Se tienen que venir para enfrente, no para atrás, mi hermano. You have to move forward, not go backwards, brother. Como dice la expresión, There's an expression that says, para atrás ni para agarrar impulso. going backwards, not even to grab an impulse. Alguien escuché, I heard somebody, era un ministro, pero no recuerdo quién era. Maybe you know. it was a minister, but I can't remember who it was. Que en su casa He said in his home, hizo cuando entran los carros, obviamente tenía una casa grande, when the cars come in, he obviously had a big house, y entraba y era una vuelta and it was a turnaround, a que, circle. que para que circularan los carros, So the cars could just circle around. porque no quería ni siquiera dar reversa en el carro. Because he didn't even want to go in reverse in the car. Have you heard of that? No, I'm thinking more Bill Winston, but I'm not sure. Pero sí escuché que un ministro que para atrás no quería hacer absolutamente nada. But I did hear a minister that he didn't Todo want to go para enfrente. backwards for nothing. Todo para enfrente. Everything going forward. Así es el evangelio. Vamos solamente para That's how enfrente, the para gospel arriba. is. Just going forward, just going up. Porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria y Good. de victoria en victoria. Where it says we're going from glory to glory and No victory to vamos victory. para atrás. We're not going backwards. Aleluya. Hallelujah. Amén, amén, amén. Amen. Fuimos creados We were created para funcionar correctamente. to function correctly. No fuimos creados para malfuncionar. We were not created to malfunction. Ahorita cuando veníamos en el carro. When we were in the car, Are you back there, Iman? Eman, where are you? ¿Sí estás ahí, flaco? No, it's okay, I don't need him. ¿Sí está? Sí. Hace rato lo quise hacer que mandara un saludo para la radio, pero no quiso. A little while ago, I wanted him to say hello on the radio, but he Pero didn't lo want que to. quiero decir es que cuando veníamos en camino, But what I wanted to say is when we were coming here, recibió una llamada de Manuel. Emmanuel received a phone call. ¿De quién? From who? De nuestra hermana Betsy. From Sister Betsy. Y le dice que si ya, le preguntó que si ya habíamos salido nosotros de casa. And she asked him if we had left home already. Ya Manuel le dijo que sí. He said yes. Y ya le preguntó que sí, ¿por qué? Dijo, qué raro que me hable Betsy. Dijo, normalmente me pregunta si voy a estar en la iglesia. He said it's kind of weird that she's calling me because she normally wants to know if I'm going to be at church. Y la pregunta de nuestra hermana Betsy, And Sister Betsy's o la question, petición que tenía, petition that she had, es que le trajéramos una banana, un plátano, is for us to bring her a banana. no para ella, Not for her, sino para el hermanito Nathaniel. but for little brother Nathaniel. Y porque se les había olvidado a ellos. They forgot to bring one for him. Y luego lo que me llamó la atención And what was more interesting was es que me dice Manuel, that le dijo, y nosotros ya salimos, le dijo, pero el pastor todavía está en casa, le voy a hablar que traiga uno. he said, "Oh, we already left, but I'm going to come Y lo trajo. to bring one." And he did bring one. Y luego ya me dice Manuel, ya que lo colgó y todo, After he hung up, he said, le dice Bubbles al niño. He calls- Manuel le dice Bubbles a Nathaniel. he calls Nathaniel Bubbles. Y dice, we don't want Bubbles malfunctioning, dijo. Dice que no queremos que Bubbles esté Malfuncionando. malfuncionando. Entonces, no queremos que nadie esté mal funcionando en el reino de nuestro Señor So Jesucristo. we don't want anybody malfunctioning in the kingdom of Dios our nos Jesus diseñó Christ. perfectos. God designed us perfect. Y para que nuestro hermano Bubbles funcione, necesita su nana, su banana. And so brother Bubbles can function right, he needs his banana. Y nosotros necesitamos vivir como está escrito en la palabra. And we need to live how it's written in the word. Amen. Y algo que tenemos que comprender. It's something that we have to comprehend. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nosotros Many times we just focus on us más que en Dios.
more than God. O sea, no estoy diciendo que no tenemos que enfocarnos, I'm not saying that we don't have to focus on us, pero como que limitamos a Dios por nuestra manera de pensar we limit God because of our way of thinking, o por las limitaciones X, carnales o educativas, O for o what- educación o X limitaciones que podamos tener. or for whatever kind of limitations that we might put in the flesh or might even have. Y se nos olvida And we forget que no se trata de la educación, that it's not about the education. no se trata de la habilidad que tengas o no It's tengas, not about the ability that sino you se have or trata don't del have, Dios vivo que está en nuestras but it's vidas about the living God that is in our y que lives. tenemos que permitir a ese Dios vivo vivir a través de nuestras vidas, en nuestras vidas. And we have to allow that living God to live through our lives ¿Sí me and expliqué? in our lives. Amen. Entonces tenemos que aprender a que se trata de Él, no de mí. We have to learn that it's all about Him and not about me. Podemos hacer cosas We can do things porque Él las hace. because He does them. Las veces que el pastor ha orado por personas Times that pastor has prayed for y people las personas han sanado, and people have been healed. ha habido multitudes a través de estos 20 años. There has been multitudes throughout this whole 20 Pero ha habido years. personas, But que there's been el people martes nos testificó nuestra hermana Amy, that on Tuesday, Sister Amy testified, que fuimos todos, pero pues el pastor nos dirigió a orar por esa persona que tenía cáncer. it was all of us, but pastor led us to pray for that woman that had cancer. ¿Sentiste Did you feel el anything? poder sanador de Dios en tu vida cuando oraste? Did you feel that powerful healing power when you prayed for her? O sea, te hago esta pregunta a ti. ¿Sientes el poder de Dios que opera cuando oras? And I asked that question to you. Do you guys feel that power? No, ¿por qué? Prayer Porque when you no se pray? trata de mí. No, because it's not about me. Es Él It's Him a través de mí. through me. Es Él usando mis manos. It's Him using my hands. Es Él usando mis labios. It's Him using my lips. Entonces, tenemos que enfocarnos a que es Él a través de mí. So we have to focus that it's Him through Y me. a eso me refiero, que tenemos que quitar de que soy yo. That's what we have to, I'm referring to. We got to take the fact that it's not me. No soy yo. It's not No me. eres tú. It's Es not Él. you. It's Him. Por eso la gloria y la honra es de Él siempre. That's why the glory and honor is Him always. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos al libro de Romanos, Let's go to Romans. donde hemos querido continuar, pero no, no avanzamos. Bueno, qué bueno que dijo no avanza la hermana. Good thing No that she porque says no you don't avance, sino advance. porque Not me because you recordó don't lo que advance, but she, ella. reminded me about something. El jueves pasado Last Thursday, les dije que I íbamos told a you guys testificar that we were going to testify de el versículo Romanos From 14, Romans 14 que dice, y llama las cosas que no son and call things like if they weren't. como si fuesen. Romanos As if they 4, were. 17, Romans 4, 17. 17. La última porción dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. The last portion says, and call into things as if they were not. ¿Quién Who utilizó esa expresión? utilized that expression? ¿Quién ejerció fe Who exercised faith y obtuvo resultados? and obtained results? La hermana Hilda. Yo sé que la hermana Hilda. ¿Alguien más? Anybody else? Nope. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no lo utilizó? No, pero a lo que me refiero es que si hubo algún fruto de lo que usted hizo. What I'm trying to say is, was there a fruit of what you did? O sea, hubo una manifestación de lo que estaba llamando. In other words, there was a Sucedió manifestation algo. of what, or something happened. No, okay. So, yo sí, la hermana Hilda, venga hermana Hilda, usted sí, porque eso Sister Hilda sucedió did. el mismo jueves The same que day usted on ejerció fe. Thursday, Venga para acá, and no she se me... exercised faith.
Bueno, ¿no quiere pasar? Ajá. Ok. Lo que sucedió el jueves cuando terminó el servicio What happened on Thursday when service was over, es que me quedé yo platicando aquí enfrente I was talking up here in the con front la hermana Karen. with Sister Karen. Yo estaba platicando con la hermana I Karen was talking to Sister Karen, y mi hermana Sandra estaba aquí and Sister Sandra was y here, luego llegó mi hermana Hilda and y Sister mi Hilda hermana came, Ana. and Sister Anna came. Y yo no me di cuenta porque yo estaba platicando con la hermana Karen. I didn't realize because I was speaking to Sister Karen, Pero la hermana Sandra but Sister Sandra, algo no podía mover. something she couldn't move. What was it? Well, when I bent down, it was hard for me to get back up my, Okay. my back. So, cuando se, bajó, se agachó, When she, batalló para enderezarse. to get back up. Yo no vi eso, no me di She didn't cuenta. see that. I didn't realize Pero that. al escuchar que estaban, que algo la hermana Sandra algo tenía, que tenía un dolor o algo, Heard that she had a pain or something was going on with her. así actuó mi hermana Hilda. Sister Hilda reacted this way. Y dijo, a ver, hermana, véngase She para said, come acá. here, come here, come here, sister. Y fue y la sentó donde está mi hermano Márquez a un lado. And she sat her on the side where Brother Marcus is at. Y le dijo, vamos a orar, voy a orar por usted. I'm going to pray for you. Y le dijo, siéntese. So sit down, Dijo, como secretaria ejecutiva, just like an executive secretary. con su espalda hacia atrás. Todo pegue sus pompis hacia With the atrás. back all the way back. ¿Por qué le dijo eso? Why did she tell her that? Porque es muy buena discípula del pastor. She's a very good disciple of pastor. Y luego, deme los pies, le She's dijo. all like, give me your feet. Y luego, suéltelos. Let go. Y todo esto es porque es lo que nos enseña el All pastor. that because that's what pastor has taught us. Y pues le midió los pies y luego, venga para acá, me dijo, para que los vea. Luego, de aquí los veo, le She's digo. like, "Look, come over here so you can see him Igualito. from here. She's like, I see him from here. Igualita que el pastor. Just like pastor. Y sí, puso sus manos sobre la hermana Sandra. She put her hands on Sister Sandra. ¿Y qué sucedió? My feet were stretched out. It was healed. Y sus pies crecieron. Mhm. Entonces, llamó las cosas She called the things que no son like if they weren't, como si fuesen. as if they were. Entonces, esa es la palabra en acción. That's the word in action. No eran las palabras, no eran las manos que ella puso sobre It wasn't the sobre words el cuerpo de or the ella, hands that she put on her body, sino es Dios Cristo a través de ella. but it's God Christ through her. Amen. Entonces, eso es lo que tenemos que estar convencidos. That's what we have to be No convinced. soy yo, es It's Él not en me. mí. It's him and me. Amén. Amen. Entonces, vamos a leer todo el versículo. Dice, como está escrito, As it's written, te he puesto por padre de muchas gentes. I have made you father of ¿De many quién está hablando? nations. De Abraham. Of Dice, Abraham. delante de Dios, Through God, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. who believed in the one God who brings the dead back to life, ¿Quién da vida a los muertos? who gives life to the dead? Dios. God. Dice, y llama las cosas que no son And who calls out things like if they weren't, como si fuesen. as if they were. Y llama las cosas que no son And calls things out como as si if they fuesen. weren't, as if they were. y llama las cosas que no son And calls out things como si fuesen. as if they Él were. lo hace, He does it. pero yo estoy en Cristo. But I am in Christ. Entonces es Él usando mis palabras So it's him using my words, y la palabra tiene que operar. and the word has to operate. Vivimos en un mundo porque Él usó palabras, We live in a world because he used llamó words. lo que no existía He called what didn't a la exist existencia. into existence. Hay, ¿cómo lo dice? Expansión dijo que hubiese expansión. She said that there was an expansion. of Entonces what- se creó la tierra, so the earth was se created. crearon los cielos, Heavens were created porque llamó las cosas que no eran. because he called things as, Como if si weren't, fuesen. as if they were. ¿Y qué sucedió? And what happened? Se creó. They were Entonces created. así podemos ver cómo todo fue creado We can see how everything was por created medio through de palabras, the words, palabras creativas. creative words. Amén. Amen. Entonces, ¿hemos escuchado todo esto? So we've heard all this. ¿Verdad que sí?
Yes. Sí, hemos escuchado We've todos heard estos it, right? versículos. We have heard all these verses Porque es el poder de esas palabras creativas. because it's the power of those creative words. Y usamos mucho este versículo y lo declaramos. And we use that verse a lot and we even declare it. Pero tenemos que actuar no del conocimiento sensorial, But we have to act not from the sino el sensual, tener la certeza, but to have the certainty, porque eso es la fe. because that's faith. La fe es la certeza Faith is the certainty de lo que esperas, of what you wait for lo que no se ve. or hope for, what you don't see. Amén. Amen. La convicción The de que ya conviction está. of that it's there. Amén. Amen. Entonces, tenemos que bajar ese conocimiento del cerebro al espíritu So we have to bring down that understanding from the head to the spirit y hacer que ese conocimiento realmente esté revelado en nuestro espíritu, and hope for that understanding for it to be revealed in our porque spirits, solamente de esa manera lo vamos a poder usar. because that's the only way we're going to be able to use it. Si no, no lo vamos a usar. Otherwise, Si we're no not going to be able tenemos to use esa it. convicción, If we don't have that conviction, no lo vas a usar. we won't be able to use it. Amén. Amen. Entonces, no solamente es confesarlo mentalmente. So it's not just confess it mentally. ¿Por qué? Porque un perico puede confesar muchas cosas que le enseñas, un perico puede aprenderlo, Why? Because the parrot can confess or say a lot of things that you can teach them. pero no tiene esa sustancia, no tiene Yeah. ese poder, esa esencia. But it doesn't have that substance, that power, that essence. Amén. Amen. Entonces nosotros tenemos cuando lo creemos, So when we believe it, podemos usarlo. we can use it. Si no lo tienes, pues no lo puedes usar. If you don't have it, then you can't use it. Yo te puedo decir, te voy a dar $100, I can tell you I'm going to give you $100, pero si no los tengo, but if I don't have them, pues cuando los tenga te los voy a dar. whenever I have them, I'll give them to you. Pero si los traigo ahorita, But if I have ahorita them te right puedo decir, now, aquí toma, aquí están. then I can say, here. Amén. Here they are. Ya, así es la fe. That's how faith is. Ahora, cuando lo usamos desde nuestro espíritu, Now, when we use it from our spirit, hay fruto. there's fruit. La Amen. hermana oró por la hermana Sister prayed for sister, y hubo una manifestación, hubo un fruto. and there was a manifestation, there was a fruit. Amén. Amen. Dios habló God spoke, y fue la manifestación de la creación. and it was a manifestation of the creation. Amén. Entonces, Yeah. asimismo, nosotros tenemos ese derecho de que cuando nosotros hablamos, The same way we have that right that when we speak, tenemos que esperar fruto. we have to expect a fruit. Amén. Amen. Tenemos que tener esa convicción de que lo que hablo, eso es. We have to have a conviction that whatever I speak, Por that's eso what es it is. cuando muchas personas que son diagnosticados con enfermedades, That's why a lot of people that are diagnosed with infirmities, la ciencia dicta algo. science dictates something. Amén. Yeah, amen. No es algo que están inventando, o sea, es una realidad que ellos están viendo. It's not something that they're inventing, but it's a reality of what they're looking at. Pero ¿qué sucede cuando personas se apropian de la sanidad? But what happens when people lay hold of the healing? Ya la realidad médica científica The medical or scientific reality quedó descalificada, o sea, quedó no considerable, was disqualified or not considerable. quedó reprobada, o sea, no It was entró. reproved. It didn't come in. Ya no es una consideración, It's no longer a consideration. porque la realidad de la palabra cambió el cuerpo. Because the reality of the word changed the body. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Bueno, el 18 18. dice, él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de Abraham. He's speaking about Abraham believing that he would be, 18. even when there was no reason for hope. Okay. Yeah, that's the NLT version. You can use New King James. Él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, en otras palabras, no había ninguna esperanza, In other words, there was no hope. porque está hablando aquí de la simiente del hijo de Abraham. He's speaking about the seed of Abraham. Amén. Amen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, Who contrary to hope in hope.
Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes. so that he became the father of many nations. O sea, no había ninguna posibilidad There was no possibility de él creer de que él iba a ser padre. of him believing that he was going to be a father. Dice, conforme a lo que se le había dicho, According to what was spoken, así será tu descendencia. so shall be your descendants. 19 dice, y no se debilitó en la fe And not being weak in faith, al considerar su cuerpo. he did not consider his own body. Entonces, tenía fe. So he had faith. Pero aquí nos está diciendo que hay fe débil. Here is telling us that there's weak faith. Y si hay una fe débil, entonces debe de haber algo que es lo contrario. And if there's a weak faith, then there should be something that's the Que opposite, es which is Fe fuerte. strong faith. Amén. Entonces, aquí básicamente nos está diciendo So here basically he's telling us que utilizó esa fe fuerte, segura que él tenía. that he used that strong faith that he had. Entonces, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. And not being weak in faith, he did not consider his own body. Lo que tú consideres What you consider afecta la fe. affects faith. Lo que tú consideras What you consider afecta la fe. affects faith. ¿Qué es considerar? What is to consider? Aceptar, pensar, Accept, think, imaginar. imagine. Hallelujah. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, And not being weak in faith, he did not even consider his own que body, estaba ya como muerto, already dead, siendo de casi 100 años. since he was about 100 years Ahí está old. una. There's one. Y luego dice, oh, And then he says, oh, la esterilidad de la matriz de Sara. and the deadness of Sarah's womb. Por eso empezó en el versículo, creyó en esperanza contra esperanza. So that's why the verse started. He believed in the hope Against against hope. hope, Porque era doble. because it was double. Era esperanza contra esperanza. Hope against hope. Eran más, ¿no? Porque It was él tenía 100 años. Sara casi 100 años. Sarah was almost 100, Y la esterilidad and then her being de que sterile. nunca había sido madre. She was never had been mother. Amén. Amen. Entonces, básicamente aquí So basically here, las tenían todas de perder. he was pretty much, everything was lost. Porque, o sea, si lo vemos en lo natural, If we see it in the natural, no habría una posibilidad there would not be a possibility de tener un hijo, to have a child, mucho menos una descendencia. let alone a descendant. Pero ¿cuántas veces hemos visto, no, no se puede? But how many times have we seen, no, you can't. No, no se puede. No, you can't. No, no se puede. No, you can't. ¿Y cuántas veces hemos visto un cambio sobrenatural? And how many times have we seen a supernatural change? Pero Dios es glorificado en medio de esas circunstancias. But God is glorified in the middle of those ¿Qué es lo que circumstances. sucedió aquí? What happened here? Amén. Entonces, no dudó, He didn't doubt. no titubeó, He didn't waver. no se debilitó, He didn't get weak. no estaba débil en la fe He was not weak in faith por no considerar. for not considering. Amén. Amen. Ahora, tenemos que estar conscientes We have to be conscious de que esto no obró en Abraham de la noche a la mañana. that this didn't work in Abraham from night to day or day to Ah, night. esto tardó alrededor de 25 años. This took around 25 years. A lo que me refiero con que no sucedió de la noche a la mañana What I'm referring that it didn't happen from night to day es que tuvo que haberse revelado en su espíritu is because it had to be revealed in his spirit quién era Dios el que le había prometido. who was God who had promised him.
y que tenía que él simplemente ejecutar. and he had to just execute. Amén. Amen. Entonces, por mucho tiempo nos hemos enfocado For a long time, we had focused on en el hablar, in speaking, en el llamar, in calling, en confesar las cosas que no son como si fuesen. and confessing the things as if they weren't as they are. Pero si nos fijamos en algo, But if we look at something, antes de poder llamar, before we can call out, antes de poder hablar, before we can speak out, antes de poder confesar, before we can confess, Abraham Abraham, tuvo que haberse llenado he must have gotten full de esa realidad en él of that reality in para him. luego llamarlo, For then you can call it, para luego hablarlo for then speak it, y confesarlo. and then confess it. ¿Y cómo lo hizo? And how did he do it? Meditando e imaginando. Meditating, imagining. Amén. Amen. Hay personas There's people que solamente quieren respuestas y soluciones en sus vidas inmediatamente. that just want solution and responses in their lives right away. Y por eso vienen a las iglesias. And that's why they come to churches. Y muchos de ellos cuando resuelven circunstancias And many of them, when they resolve different circumstances, se van. they leave. ¿Por qué? Porque ya lo resolvieron. Why? Because they resolved it. Entonces, el interés de ellos realmente no era Dios, Their interest in reality was not sino God, era el propósito en sus but it was vidas. the purpose in their lives. Ellos querían un beneficio. They wanted a benefit. Entonces, no se trata de eso, se trata lo que quiere Dios en tu vida y en mi vida. So it's not about that. It's what God wants in your life and my life. Y Dios obra, Dios es tan fiel y tan amoroso que Él obra en las personas. God works. He's so faithful and loving that he works in people. ¿Cierto o no es cierto? Is it true or not true? Dios obra. He works. Pero tenemos que aprender a hacerlo a su manera, But we have to learn to do it his way. Yeah. honrarlo a Él, Honoring him. honrarlo a Él Honoring siempre. him at all times. Amén. Amen. Ahora, ¿qué es considerar? What is it to consider? Porque el versículo dice, no consideró su cuerpo, decía el versículo, ¿verdad? The verse says he didn't consider his Dice, y body, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. and being weak in his faith, he did not consider his own body. Cuando lo usamos en ese contexto, When we use it in that context, básicamente basically, es andar en la carne, it's being in the flesh, verlo carnal, looking at it carnally, es preocuparte. is worrying about it. Mhm. Amén. Amen. Dice, ¿dónde está? Aquí dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara. And not being weak in faith, he didn't consider his own body already dead, since he has about 100 years and the deadness of Sarah's womb. Entonces, si él hubiese considerado, se hubiera preocupado. If he would have considered that, then he would have worried. Si él hubiera considerado, hubiera andado en la carne. If he would have worried, then he would have been in the flesh. Exacto, Yeah. no se enfocó en eso. He Amén. did not focus on it. Ahora, la clave es, antes de meditar e imaginar, Now the key is before meditating or dice aquí que imagining, no consideró esos he cuerpos, said he didn't consider the no bodies, consideró lo natural, he didn't consider the no natural, consideró lo del cuerpo. he didn't consider what was the body. Entonces, eso significa que no se preocupó por lo natural, So that what means is that he didn't worry about what was in the natural, sino se mantuvo but he maintained en himself paz. in peace. Y esa es una decisión And that's a decision que nosotros tenemos que hacer. that we have to make. Es una naturaleza que tenemos, es una naturaleza del hombre interior, It's a nature of your inner being, pero es una decisión, el yo but it's a decision of ejercerlo, no mantenerme en el pensamiento, I exercising, not just keeping it up in my mind, sino decidir but deciding quedarme en el espíritu to stay in the spirit y realmente hacerlo y practicarlo. and in reality practice it and do it. Amén. Amen. Ok. Entonces, So then tenemos que no considerar lo natural.
We have not to consider the natural. Es como cuando el ejemplo que te estaba dando ahorita de que personas cuando van al médico y les dan un diagnóstico no muy bueno, It's like what I was saying earlier about them going to the doctor and giving a not so good diagnosis. ¿qué es lo que hacen? What do? No consideran lo médico, They don't consider what the doctor said, consideran lo que está escrito en la palabra. but they consider what is written in the word. Entonces, se considera la sanidad que la palabra nos da. They consider the healing of what the word gives us. ¿Y qué sucede? And what happens? El diagnóstico cambia. The diagnosis changes. Hay un tema muy, pues es espiritual, controversial para el carnal. There's a subject that's very controversial, que es la fe cuántica, which is the quantum faith, en donde la cuántica or the quantum. es una ciencia, It's a science. no es algo espiritual, es ciencia, pero lo espiritual abarca It's la not, ciencia. it's not spiritual, but the spiritual encompasses, Y la cuántica enseña and the quantum shows or que teaches todo tiene oídos, that everything has ears. todo está vivo, todo Everything's tiene alive. vida. Everything has El life. púlpito The pulpit está vivo. is alive. Todo Everything. lo que es materia, Everything las that's bancas, material, todo the benches. tiene oídos, tiene vida. Everything has life, has ears. Y son las micropartículas And it's the microparticles de lo que todo está compuesto. of what everything is composed of. Y esas partículas And those particles son microscópicas, are very que con nuestros microscopic. ojos With their eyes, físicos así normales no podemos verlas. we can't even see them. Pero tienen, no recuerdo cómo se llaman, es como cuando se ve que es como un aro. ¿Cómo? Son átomos, gracias. Pero son más pequeños que los átomos, pero son como unos círculos. But they're like circles. Y ahí están las rueditas que circulan por ese círculo. And there are circles that circle around those circles. Sí, eso, ajá. Neutrón, no sé si son neutrones o protones en español. Neutrons and protons. Neutrons and protons. Aquí está lo magnífico, lo Here's what's so magnificent and interesante, interesting about it. que dependiendo la persona como lo ve, That- ese artículo That depending on the person and how that person sees that article, lo ve diferente. they see it differently. Si yo lo veo, If I see yo it, lo veo de una manera. I see it one way. Si tú lo ves, If you see it, lo ves de otra you manera. see it a different way. Por eso tiene vida. That's why it has life. Entonces, llama a las cosas que no son So- como si fuesen. Call the things like if they weren't as if they were. Entonces, todo tiene vida. So everything has life. Puedo llamar las cosas I can call the porque things está vivo, because they're alive. porque va a obedecer. Because it's going to obey. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya. No está en mis notas, It's not in my notes, pero es muy interesante. but it's very interesting. Ok, entonces, no me acuerdo con qué iba con eso. Pero la preocupación But the worrying, es algo que no deja a la fe it's something that does not let faith y al poder de Dios and the power of God operar en Operate. nuestras vidas. in our lives. Lo voy a volver a decir. I'm going to say it again. La preocupación Worry no deja a la fe does not let faith y al poder de Dios and the power of God operar en nuestras vidas. operate in our lives. Es como una barrera que levanto It's like a barrier that I raise up al ejercer la preocupación. when I start exercising worry. Es como que si se levantara una pared imaginaria It's like a imaginary wall would rise up y Dios no puede operar en mi vida. and God cannot operate in my life.
Amén. Amen. Entonces, el tener una fe débil So to have a weak faith es por considerar cosas naturales. is because we consider all natural stuff. Amén. Amen. Y quedamos que considerar cosas naturales And we say that considering natural stuff es andar en la carne, is being in the flesh. preocuparnos de lo natural, To worry about the natural, de lo carnal. of the carnal, Y la preocupación and the worry que viene siendo fe invertida. that is inverted faith. Es imaginación para lo contrario. It's imaginary things towards the contrary. Amén. Yeah, La amen. preocupación So worry es fe invertida. is inverted faith. Para aquellos que dicen, es que yo no soy bueno en imaginarme cosas. For those that say, I'm not even good to Yo no imagine soy bueno things. para imaginar. I'm not good to even imagine stuff. Lo practicas inconscientemente You practice it unconsciously porque te preocupas. because you worry. Aleluya. Hallelujah. Entonces, Then, el tener una fe fuerte to have a strong faith, es lo contrario. it's the contrary. Entonces, es por considerar la palabra. It's by considering the word. Su palabra, Dios, perdón, es considerar a Dios, su palabra, Is to consider God, His word, su reino, His que kingdom, es tu verdad y mi verdad, which is your truth and my truth, que es la vida del Espíritu. which is the life of the Spirit. Amén. Amen. Entonces, ¿qué es considerar las cosas de Dios, su palabra y su reino? So what is it to consider the things of God and His kingdom? Andar en el Espíritu Be walking in the Spirit. y considerar y ocuparnos de lo que es bueno, And consider and occupy ourselves of what's good, lo que es espiritual, what's spiritual, la verdadera vida the true life, y tener esa certeza y seguridad. and to have that certainty and that Entonces, es assurance. imaginar lo correcto, So imagining that what's correct, ejercer fe, exercising faith, ejercer nuestra espiritualidad, exercising our porque spirituality. somos Because tres we en are, uno, somos we are three in one, espíritu, spirit, amén, amen, espíritu, spirit, alma. soul, cuerpo. and body. Entonces tenemos que ejercer la persona espiritual que somos. So we have Tenemos to que exercise vivir the spiritual being that we are, de ese punto de partida, and we should be living from that Mm. point, no de lo carnal, not from the flesh, no de lo mental, not from the mental stuff, sino del espíritu. but from the spirit. El espíritu es el número uno, es el orden correcto. The number one thing is the correct order, the Amen. spirit. Amen. Entonces, la fe está vinculada a las consideraciones. So faith is Is like in bond, it's bonded faith is bonded to considerations, a las consideraciones, buenas o malas, good or bad, espirituales o carnales. spiritually or carnally. Amén. Amen. Entonces, el espíritu So the spirit, es fácil el vivir la vida del espíritu. it's easy living the life of the spirit. Nomás tenemos que estar determinados a vivir en esa verdad We just have to be determined to live in y that usar truth la imaginación and use the imagination en lo que Dios dice que es nuestro on what God says is ours y hacerlo. and do it. Porque muchas veces sabemos que es nuestro, Because many times we know that it's ours, pero ¿qué hacemos al respecto? but what do we do to? Exacto. Creo que fue el jueves pasado que pregunté, Last Thursday I asked, que dijimos, vamos a ejercer lo que está escrito en el versículo we're going to exercise what is written in the verse. y pregunté, And I asked, ¿qué es alguna de las cosas por las cuales tú vas a llamar? what is one of the things that you're going to call out? ¿Y qué fueron las cosas que dijimos? And what do we say? Finanzas, paz, Finances, peace, relaciones, todo eso relationships. ya lo tenemos en Cristo. We Entonces, all have all that in sabemos Christ. que son nuestros, We know that they're que ours, pertenecen a la nueva criatura, that belong to the new creation, pero todavía hay necesidad de esas but cosas. there's still need of those things. Entonces, la vida en el Espíritu So the life in the spirit no solamente es para que digas, tengo una vida espiritual, is not for you just to say I have a spiritual life, sino es para que ejerzas
but for you to exercise esa espiritualidad en tu vida. the spirituality in your Que life, ejerzas esa nueva criatura to exercise that new todos creation los días de tu vida. every day of your life. ¿Cuál es el versículo del pastor? What's pastor's verse? De modo que si alguno Therefore, está as one en is in Cristo, Christ, nueva criatura a new es. creation they are. Entonces, es ejercer esa nueva criatura It's todos los días. exercise that new creation Porque esa every nueva day, criatura because that new tiene creation la paz. has peace. Esa nueva criatura tiene la abundancia. That new creation has abundance. Esa nueva criatura tiene la plenitud. That new creation has Esa nueva fullness. criatura está en Cristo. That new creation is Y in si esa nueva Christ. criatura está en Cristo, And if that new creation is in está en la Christ, plenitud. then they're in the fullness. Amen. Entonces, Hallelujah. ¿qué te hace falta? So what are you lacking? Nada nos hace falta. Nothing. Pero sin embargo vemos nuestra vida. But therefore we see our lives Llama las cosas que no son. and call those things as if they were like O sea, if they are. tenemos que... el otro día usé una palabra, pero el pastor no estuvo de acuerdo. I used the word last time, but pastor Y, didn't y sí agree. es cierto, si lo ves del punto de vista, es cierto, porque la nueva criatura ya lo tiene. Le dije, tenemos que trabajar nuestra fe. I said we need to work on our faith. La nueva criatura ya tiene todo, ¿cierto o But no es the new cierto? creation has everything, right? Pero sin embargo, cuando hice la pregunta, But when I made Por- asked the question, ¿qué vas a llamar what are you going to call out de esas cosas que no son como si fuesen? of those things like if they weren't as if they were? Personas dijeron paz, People said peace, abundancia, abundance. pero la nueva criatura ya lo But in tiene the en new Cristo. creation, you already have it in Christ. That's right. Pero hay necesidades en las personas. But there's needs a in eso the me people. refiero So that's de what que I'm referring to. Tenemos que operar en esa fe. That we have to operate in that faith. Amén. Amen. El pastor nos va a enseñar mejor. Pastor's going to teach us better. Ya, yo sé. Por eso digo que o sea, es en Cristo estamos completos, pues. Because in El justo Christ, vive por la fe. the Exacto. righteous one lives by faith. Aleluya. Hallelujah. Entonces, vamos a regresar a Abraham, porque Okay, queremos let's go back to Abraham. salir de Abraham. Because we're going to get out of Abraham. Si vemos la historia de Abraham, If we see Abraham's story, porque hablamos de llama las cosas que no son como si fuesen. we spoke about the thing, call those things that aren't as if Entonces, they were. Dios lo llevó afuera durante la noche So God took him outside during night, y Dios le dijo and God told him que viera las estrellas, to see the stars, porque el número de estrellas en el cielo because the number of stars in heaven, era el número de descendientes que él iba a tener. it was the number of descendants that he was going to have. Amén. Wow. Entonces, ahí está una cosa. There's one thing there. Lo que viera en el cielo, que eran las estrellas, What he saw in heaven, which was the stars, todas las the sky, noches, every night, le hablaba y le recordaba it would call him, remember la cantidad de descendientes que él iba a tener. the quantity of descendants that he was Entonces, going to have. eso le ayudaba So that it would a help que him, él imaginara, for him to imagine, a que fuera una realidad en él. for it to be a reality in him. Amén. Amen. Entonces, le dijo, cuando caminara durante el día, So he said when you would walk during the day, ¿qué le dijo que viera? what did he say to look at? La arena del mar. The sand of the beach. Cada grano de arena, And that every speck of the grain of sand, grain of sand, le dijo que eran los descendientes que él iba a tener. were the descendants that he was going to Entonces, have. de día, Wow. So during the day, le dijo que viera he said La to arena. see the sand. donde quiera hay arena, por lo menos donde él vivía. At least where he was living, they Aquí had no hay, sand. aquí hay tierra. We don't have sand here. We have dirt. Pero donde él vivía, But where he was living, había arena. there was sand. Y en la noche, ¿qué hay? What is there? Estrellas. Stars. Donde quiera que él andaba, Wherever he was, había estrellas. there was stars. Entonces, ¿qué provocó en él? What was provoked in him? Fe. Faith. Faith. Llama las cosas que no son como si fuesen. Call those things as if they Entonces, weren't as if they were. Ya dejó la consideración física que eran los cuerpos de ambos dos So he left or not considered the flesh or
their bodies, ya lo dejó de considerar he stopped considering them porque empezó a considerar because he started considering las estrellas the stars y la arena. and the sand. Entonces cambió el enfoque So he changed his a otra focus dimensión. to a different dimension. Yeah, it's good. Se enfocó en lo espiritual. He focused on the spiritual. Lo espiritual me dice que tengo paz. The spiritual tells me that I have peace. En Cristo, In Tengo Christ, paz. I have en peace. Cristo tengo la In abundancia. Christ, I have abundance. En Cristo tengo todo. In Christ, I have it all. Tengo la I have obediencia. obedience. Amén. Amen. Entonces, Then le dio algo en que meditar e imaginar. he gave him something on what to meditate Y and a través imagine. de los 5 sentidos del ser humano, And through the 5 senses of human beings, le dirigió a enfocarse en lo espiritual, he directed him to focus on the de spiritual. día Day y de noche, and night, todo tiempo. at all times. Entonces tenemos que considerar So we have to consider de día from day y de noche. and night. Amén. Amen. Entonces la fe está ligada, está unida So faith is joined a nuestras consideraciones, to our a considerations, nuestra imaginación to our imagination, y a nuestra meditación. and to our meditation. Y Satanás sabe ese poder que tenemos And Satan knows that power that we have de nuestra imaginación, of our de imagination, nuestra fe, of our faith, que esa es la puerta a lo sobrenatural. which is the door to the supernatural, Porque Él sabe que lo que imaginamos because he knows what we imagine va a producir. is going to produce. Lo que tú medites, lo que tú consideres, What you meditate, what you consider, va a producir. is going to produce, Porque es una ley. because it's a law. Amén. Amen. Y Satanás lo sabe, And Satan knows that, pero también Dios. but God does also. Dios sabe el poder de la imaginación de nuestra fe. God knows the power of our imagination, of our faith. ¿Quieres verlo? Do you want to see it? Vamos a Génesis 11. Let's go to Genesis 11. ¿Vamos bien? Are we good? ¿No estamos dormidos? We're not asleep? Aleluya. ¿Quién dijo que está dormido? El hermano, vamos, ahí anda. Este hermano, vamos a tener que orar doble por el hermano Virgilio. Génesis 11, llegamos. Genesis 11, Versículo 1. verse 1. ¿Listos? Ready. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Now the whole earth had one language and one speech. Y aconteció que según iban hacia el oriente, And it came to pass as they journeyed from the east hallaron una llanura en la tierra de Sinar that they found a plain in the land of Sinner, y se establecieron allí. and they dwelt there. Y se dijeron unos a otros, Then they said one to another, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. let us make bricks and bake them thoroughly. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. Y dijeron, And they said, vamos, come, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. let us build ourselves a city, a tower whose top is in the heavens. Y hagámonos un nombre famoso Let us make a name for ourselves, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. En este tiempo acababa de suceder lo del arca de Noé. At this time, what had happened was the Ark of Noah. Entonces, esta fue ya la familia de Noé y la descendencia de Noé. So this was the descendants of Noah. Entonces, no había mucha gente todavía en la tierra. So there was not a whole lot of people in earth. Y era un solo pueblo en ese And it was entonces. just one town in
in that time. Y dice ahí, dice, y hagamos un nombre famoso, o sea, querían ser famosos They wanted to become famous. y que no fueran dispersados sobre la faz de la tierra. So they would not be scattered abroad over the face of the ¿Y whole qué fue lo earth. que Dios dijo al inicio, And what it got to in the beginning, cuando creó al hombre? when he created man, Que se duplicaran y que llenaran la tierra. duplicate and multiply and fill the earth. Y estos And these guys no querían hacer eso. did not want to do that. Entonces, Did somebody- quiero que veas ese I punto, want you to see that point. que estaban contra la voluntad de Dios. They were against the will of God, ¿Ok? right? Luego dice, 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Y dijo el Señor, And the Lord said, he aquí, indeed, son un solo pueblo the people are one, y todos ellos tienen la misma lengua. and they all have one language, Y esto es lo que han comenzado a hacer. and this is what they begin to do. Y ahora, Now, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. nothing that they propose to do will be withheld from them or impossible. Amén. Amen. Y el 7 dice, vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje de otro. Come, let us go down and there confuse the language that they may not understand one another's speech. Y así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. So the Lord scattered them abroad from there over face of all the earth, and they ceased building the city. Ahora, quiero leer la amplificada clásica. Okay, now we're going to read the Amplified Classic. Versículo 6. Dice, y el Señor dijo, he aquí son un solo pueblo y tienen un solo idioma. And the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language. Y esto es solo el comienzo de lo que harán. And this is only the beginning of what they will do. Y ahora nada de lo que han imaginado And now nothing they have imagined que pueda hacer les será imposible. they can do will be impossible for them. Well, Entonces, lo que ellos imaginaron era una realidad. so what they imagined was a reality. Para Dios, ellos ya hubiesen edificado. O sea, no había nada que se interpusiera para que ellos hicieran lo que ellos dijeron que iban a hacer. There was nothing opposing to them doing whatever they said that they were going to do. Cuando las personas se preocupan, When people worry, ¿qué están haciendo? what are they doing? Dejan de caminar en el espíritu y adoptan la mentira. They stop walking in the Spirit and they adopt The lie lies, as if it was their own reality. como que si fuese su realidad. O sea, no sé, es que no sé qué palabra se me fue. Ok, entonces, por mucho tiempo nos hemos enfocado en las palabras Many years we have focused on the words. y sí es cierto, sí son muy importantes las And palabras, it's true, the words are very important. muy importantes, Very important. pero But hemos ignorado por completo la imaginación. we have totally ignored imagination. Entonces han sido como dos extremos, por así decirlos. And we can say that there are two different extremes. Que no sean, uno se ha utilizado, pero el otro no se ha utilizado. One has been used, but the other one hasn't Entonces, been used. las dos cosas So both things tienen que operar juntas. need to operate together. Exactamente, es un complemento. They're a complement to each other. Es como el dicho ese que dice, no, It's like the saying that says, para que haya pleito, in order for you to have a fight, se necesitan dos. you need to have two. Para People. bailar tango, To dance tango, se necesitan dos. you need two. Amén. Amen. Entonces, la imaginación y el uso de las palabras tiene que ir juntos So the imagination and the use of the words need to para be que together haya el fruto in order to have the fruit que se requiere y se necesita. that is required and is necessary. Amén. Amen. ¿Vamos bien? Are we good? Aleluya. Hallelujah. Proverbios 27. Oh my gosh, it's already time. Proverbs Proverbios 27. 27 para terminar.
27. 23. 27, 23. No, 23:7. Oh. Proverbios 23:7. Proverbs 23, 27. 23. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yes. For, For he is the kind of person who is always thinking about the costs. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. For what his thought is about himself is he is. Como eres en tu corazón, Like you are in your heart vas a hablar, is how you're going to speak. porque así piensas. Because that's the way you think. Amén. Amen. Otra versión dice, pues como piensa dentro de sí, así es. So how he thinks within is how he is. Dice, él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. He says, eat and drink, but his heart is not with you. O sea, te está diciendo de labios. In other words, he's just speaking Come y through his bebe, lips. pero en su corazón desearía que no estuvieras comiendo ni bebiendo con él. He eats and drinks, but in his heart he would wish that you weren't even drinking or eating with him. Exacto, de dientes para Exactly. afuera solamente. O sea, no está la It's intención only del from your corazón mouth ahí. out. It's not the intention of the heart there. Entonces, la amplificada regular dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él en comportamiento, aquel que manipula. Te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo, sino está disgustado por el costo. For as he thinks in his heart, so is in his behavior, who manipulates. He says to you, eat and drink, yet his heart is not with you. Entonces, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? So what is thinking in his heart Es el comportamiento. is his behavior. Amén. Amen. Entonces, tenemos, para terminar, Lucas 6:45, ya dije para terminar, ¿verdad? Ya se me está pegando. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. The good man produces what is good and honorable and moral out of his good treasure in his heart, and the evil man produces what is wicked and depraved out of the evil, for his mouth speaks from the overflow of his heart. Entonces podemos acomodar ese versículo cambiando una palabra, porque de la abundancia de la imaginación habla la boca. We can change it to the abundance of the imagination, the mouth speaks. Entonces tenemos que usar, We have to use, ¿qué dijimos? Dos what did we cosas, say? Two things? las palabras The words y la imaginación and imagination. van juntas. They go together. Amén. Amen. Aleluya. Ya. Tiene que estar esa mezcla siempre unida So that mix has to be always together en la persona del espíritu, o sea, en nuestro espíritu, no en la persona del espíritu, sino en nuestra persona, nuestro espíritu, nuestra identidad del espíritu. in our spirit, in our entity of the spirit. It Amen. needs to be there. Así como hemos usado la preocupación en la vieja criatura, Just like we've used the expression on the old creation, así tenemos que usar ahora that's how now we la have to use imaginación imagination en la nueva criatura. in the new creation. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.